Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un problema de energías. Lo primero de todo, como siempre, vamos a leer el problema detenidamente para ver de qué va el problema, que dice así: tenemos un motor eléctrico funcionando, contesta las siguientes preguntas. Calcula la potencia eléctrica del motor si por él pasa una intensidad de 2,5 amperios y tiene una resistencia de 230 ohmios. En el apartado B dice calcula la energía eléctrica consumida por el motor si ha estado funcionando durante 3/4 de hora. Y en el apartado C, si el kilovatio hora cuesta 0,23 euros, calcula el coste de tenerlo encendido en el tiempo del apartado B. Vale, pues ahora una vez hemos leído el problema y ya sabemos de qué va, vamos a ir paso a paso desmenuzándolo para ver qué información necesitamos. Son 3 preguntas, parecen las 3 preguntas independientes, por lo tanto nos centraremos primero en la primera y luego iremos avanzando conforme las vayamos resolviendo. Hacemos una lectura detenida y nos vamos marcando los datos importantes del problema. Tenemos un motor eléctrico funcionando, nos pide calcula la potencia eléctrica, en primer lugar. Dice si por él pasa una intensidad de 2,5 amperios y tiene una resistencia de 230 ohmios. Vale, pues con estos datos vamos a calcular nuestro problema. Una vez que hemos leído nuestro problema, lo que vamos a hacer es pasarnos nuestros datos a la hoja para proceder a los cálculos. En el apartado A volvemos a leer, dice calcula la potencia eléctrica, es decir, me está pidiendo la P, del motor si por él pasa una intensidad de 2,5 amperios. Igual a 2,5 amperios. Y la resistencia R son 230 ohmios. Vale, ya tenemos nuestros datos y tenemos que hallar la P. ¿Qué tenemos que hacer? Escribirnos las fórmulas que vayamos a utilizar. Bueno, si tenemos dudas de qué fórmulas vamos a utilizar, pues lo que podemos hacer es escribir las que conocemos que puedan tener relación. Por ejemplo, sabemos que la energía es el voltaje por la intensidad por el tiempo. También sabemos que la potencia es la energía partido tiempo. Y sabemos también la ley de Ohm, que el voltaje es intensidad por resistencia. Son las 3 fórmulas que tenemos que nos pueden ayudar a calcular nuestro problema. En este caso, pues bueno, si os fijáis, como tenemos la intensidad y tenemos la resistencia, pues con esto podríamos hallar el voltaje. Una vez tengamos el voltaje, podríamos hallar la energía. Si os fijáis, podemos hacer, si os fijáis, si juntamos estas 2 fórmulas y aquí en la potencia sustituyo la energía, es V por I partido T, y esta T, las 2 T se nos simplifican y nos queda que la potencia también la podemos calcular como V por I. Entonces, como os decía antes, si calculo el voltaje como intensidad por resistencia, tendré el voltaje y luego sustituyéndolo aquí, tendré que la potencia, voltaje por intensidad y sacaré la potencia. Pues hacemos eso, calculamos primero el voltaje, V igual a I por R, sustituyo intensidad 2,5, resistencia 230, y esto me da un voltaje lo hago con la calculadora, y me da un voltaje de 575 voltios. Una vez tengo el voltaje, puedo calcular la potencia como V por I. P igual a V por I. Recordad que primero siempre pongo la fórmula, luego sustituyo 575 por 2,5 amperios. Aquí no hace falta poner las unidades y esto me da 1437,5 vatios. Vale, este sería el resultado de la potencia. Si queréis lo marcamos aquí, como es un dato que nos piden. Potencia igual a 1437,5 vatios. Vale, pasaríamos al apartado B. En el apartado B me dice calcula la energía eléctrica
consumida por el motor si ha estado funcionando durante 3/4 de hora. O sea, me están pidiendo la E y el tiempo en este caso, 3/4 de hora, serían 45 minutos. ¿Vale? ¿Qué fórmula tengo que utilizar? Bueno, tengo aquí arriba las fórmulas, pues como sé ya el voltaje, la intensidad y tengo ya el tiempo, pues podría calcular la energía eléctrica. O aquí pasando la T multiplicando, la energía eléctrica sería potencia por tiempo. Las dos maneras me sirven. ¿Vale? Lo que sí que es importante es que es el tema de las unidades. ¿Vale? Si vamos a hacerlo primero, calcular la energía eléctrica en julios, como no nos dicen qué unidades, pues de momento lo vamos a hacer en julios. Si el tiempo son 45 minutos, recordad que lo tenemos que pasar a julios. Para que la energía me dé en julios, tengo que poner aquí unidades del sistema internacional, el voltaje en voltios, la intensidad en amperios y el tiempo en segundos, y eso me dará la energía eléctrica en julios. Por lo tanto, 45 minutos, si lo multiplico por 60, eso me da un resultado de 2.700 segundos, y una vez tengo ya el tiempo en segundos, pues lo podría calcular, si queréis, como energía eléctrica, potencia por tiempo, pasando el tiempo multiplicando. La potencia la pongo en vatios, el tiempo lo pongo en segundos, y esto me da un resultado de 3.881.250 julios. Vale, que si lo pongo en kilojulios, porque quede el número más reducido, podría poner E igual a 3.881,25 kilojulios. Si quisiera haber calculado este dato en la otra unidad de energía eléctrica, que son kilovatios por hora, tengo que utilizar la misma fórmula poniendo la potencia en kilovatios y el tiempo en horas. Aquí la única dificultad, bueno, está claro que la potencia en kilovatios sería dividir este resultado por 1000, 1,4375, y la única dificultad es poner el tiempo en horas, que hay que ponerlo en sistema decimal. ¿Vale? No sirve poner el tiempo 0,45, porque esos 45 son sistemas sexagesimal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, lo podemos hacer, si queréis, con una regla de 3. Vamos a subir un poco el papel para tener sitio. Si una hora son 60 minutos, pues 45 minutos serán X horas. Multiplicamos en cruz porque es proporcionalidad directa. En nuestro caso X será 45 por 1 dividido 60, y esto me da 0,75, que también es un resultado que lo podréis haber sacado intuitivamente. Vale, en este caso, si ya tenemos nuestro tiempo en horas, la energía eléctrica, otra vez P por T, pero ahora pondríamos la potencia en kilovatios, 1,4375, y el tiempo en horas. Esto me daría un resultado de 1078,125 kilovatios hora. Vale, lo pongo aquí. Kilovatios por hora. Acordaros que es kilovatios por hora, no kilovatios partido hora. Ya tendría ahí la energía eléctrica calculada en kilovatios por hora. Este resultado también es necesario para hacer el apartado C, porque en el apartado C nos dice que cada kilovatio hora, un kilovatio por hora, cuesta 0,23 euros. Pues para sacar el coste total, pues simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar los 1078,125 por 0,23. Y esto me da un resultado de 247,968,
y entonces como es un coste en euros lo voy a redondear a los céntimos, y aquí voy a poner, en vez de poner 968, voy a poner 97. El coste total, lo podemos escribir aquí debajo, el coste total sería 247,97 euros. Y con esto tendría resuelto el problema. Hacemos un repaso a todo lo que nos han pedido. En el apartado A nos pedían la potencia, 1437,5 vatios. En el apartado B, la energía eléctrica. Como no nos especificaban unidades, lo hemos calculado en las dos, con una sería suficiente. Y en el apartado C nos han pedido el coste total, que sería este, 247,97. Pues con esto tendríamos finalizado el problema.